Sí, dado el contexto de incendios forestales y de cierta urbanización de la población de roedores, nosotros tememos que la infección se vaya acercando a las poblaciones urbanas, sin duda. Por ejemplo, ¿cuál? Más bien pueblos, no ciudades grandes. No ciudades grandes, pero urbanas que tengan cierta concentración de personas cuyo hábitat no tenga un saneamiento básico lo suficientemente protector. Cuando uno hace el estudio de un caso índice, por ejemplo, tiene la obligación de buscar entre 30 y hasta 300 metros en el perímetro, buscando acopio de basura, donde guarden leña la gente, donde guarde materiales de desecho, en donde habitualmente estén los vectores, que son los ratones. Esto Ahora, es una zoonosis. Es decir, ellos se mueven en un radio del orden de los 300 metros. Uno tiene que buscar, y dependiendo del número de nidos o del número de avistamientos de roedores, es el riesgo que uno le pone a ese caso índice. Mientras más nidos de ratas haya en ese espacio, mayor riesgo se encuentra. Ahora, en años anteriores ha sido, porque siempre hay en el verano, pero es bastante menor. Este año parece que significativamente más. Ahora, ¿hay algún elemento, además de la cantidad, que nos haga poner alerta acerca de la manera de combatirlo? No estoy tan segura de que ahora haya más. Ocurrió curiosamente que hubo 2 casos penosos en un penal, y eso le pone cierta notoriedad al curso clínico de esto. Pero nosotros sabemos que esto es una enfermedad muy grave. 1 de cada 2 se muere. Esto tiene una letalidad mucho mayor que la influenza, por ejemplo. Y nosotros quisiéramos ver, de la misma manera que para la epidemia de influenza hubo un gran despliegue comunicacional y de contacto entre la autoridad sanitaria con todos los médicos y la gente que trabaja en las urgencias, quisiéramos ver esto mismo reflejado en las épocas de mayor prevalencia de la enfermedad en las zonas que son las zonas rurales. Ahora, por ejemplo, en el caso de la cárcel de Mazano, si yo estuviera arrestado ahí o trabajar ahí, estaría francamente preocupado, porque me da la impresión que los que se enfermaron allí, que son aparentemente 3, 2 casos fatales más otro reo más, pero que fue controlado, no me queda completamente claro que haya sido un solo foco. Es una especulación que es un solo foco, pero podrían haber más. ¿En qué medida la población penal y el personal que trabaja ahí está de verdad seguro de que no va a haber otro foco y que se controló la infección? Bueno, aquí hay 2 vertientes. Una es la vertiente epidemiológica y la otra es la vertiente clínica. Cuando uno tiene un caso índice, tiene que definir la acción que va a ser clínica con ese paciente, y en eso la 8ª región, el Ceremi de Salud y las autoridades, tanto de la Sociedad de Respiratorio de allá como las autoridades clínicas, han hecho una colaboración excelente en el sentido de decir, cualquier persona que tenga sospecha de anta debe ser hospitalizada y en una UCI, porque el cuadro clínico es muy particular, es muy parecido a una neumonía, pero tiene un manejo completamente distinto y tiene una evolución muy violenta en las primeras horas de la detección, cuando el caso da hacia el síndrome cardiopulmonar grave. Ahora, el tema epidemiológico, que es lo que usted me preguntó, se manejó de manera adecuada, porque la Seremi de Salud va con un epidemiólogo y un veterinario, porque esto es una zoonosis. El virus está dentro de las células del ratón colilargo, de tal manera que hay que buscar si la zoonosis, si el ratón estaba dentro del recinto, tiene que sacarse a la población del recinto, tiene que desratizarse, como está perfectamente. Que sacarlo es evacuarlo. Pero, claro, pero del lugar donde está el riesgo. Eso no significa cerrar el penal. Ya, pero el radio, en ese caso de posible contagio, ¿es acotado? Es acotado, es acotado. Y es exactamente igual si eso fuera un jardín infantil como una cárcel. De tal manera que hay una normativa, y esa normativa está descrita en la guía ministerial del ANTA, y esa guía está escrita a su vez por las normativas del CDC de Estados Unidos. O sea que hay una normativa que la autoridad sanitaria pone en marcha. Sobre eso no tenemos ninguna observación, excepto que no hemos sabido exactamente cómo fue esa transmisión. Ahora, nosotros hemos tenido contacto con el doctor Carlos Ortega, que es el médico jefe de la UCI de Concepción, para saber cómo van estos casos, y efectivamente parece ser que el contagio no fue dentro del recinto, sino que fue en una zona de desmalezamiento. De tal manera que nosotros en este momento pensamos que pudiera ser que en la cárcel está en condiciones de habitabilidad, pero también hay un tema muy interesante aquí. La detección de los casos que siguen al caso índice
por desgracia solo se pueden hacer cuando aparecen síntomas. Y eso puede durar un periodo de unos Hasta 45 días. 45 días. ¿No? Entre 3 y 2 semanas más o menos, pero es un periodo tan amplio que uno, por ejemplo, si un hijo suyo quiere saber, fue a veranear y quiere saber si yo tendré contagio con el anta, mientras no tenga síntomas, no tiene ninguna relevancia hacer el examen que busca el anticuerpo, porque el anticuerpo lo que hace es manifestar una enfermedad que tiene que aparecer en forma sintomática. Vale decir, si usted no tiene síntomas y se hace un examen para descartar, no aparece y no descarta la enfermedad. Entonces, pero en podría este caso, tenerla igual más adelante. sin duda. Entonces, en este caso de la cárcel, por ejemplo, el énfasis era seguir mirando con atención, y de hecho, todavía deben seguir mirando con atención a todos los internos, de manera de poder estar atentos a una aparición de otro caso. Correcto. Ahora, el Ministerio ha tratado de explicar un poco los síntomas. El problema es que son síntomas bastante asociados a gripes, ¿no? Y cuando uno sale a la naturaleza, en general las primeras reacciones a veces son más o menos similares. Eso lo hace engañoso. ¿Cuánto tiempo dispone la persona desde que, para que no caigamos en una paranoia, ¿no? Pero desde que la persona empieza a hacer una manifestación al tiempo oportuno de socorrerlo? Bueno, ¿cuánto es eso? Hay varias formas de presentación del anta y usted se sorprendería de que muchas personas tienen serología positiva para anta, o sea, han tenido contacto con anta y nunca se han dado ni cuenta. Cualquiera de nosotros podría tener serología positiva para anta, pero no ha desarrollado una enfermedad que sea manifiesta. Es el cuadro leve. El problema es el cuadro grave. El cuadro grave se manifiesta desde el contacto con esta enorme variabilidad en tiempo, como dolor de cabeza, dolor de los músculos, fiebre alta, gran decaimiento, vómitos, diarrea, de manera de que esos síntomas que pudieran ser incluso con tos, una tos seca, ¿cierto?, muy confundidos con neumonía, deben ser sospechados y hospitalizados precozmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la neumonía? ¿Y por qué es tan importante hacer la sospecha? Porque una neumonía uno tiene que polemizar al paciente, que significa pasarle mucho suero, para que seamos muy simples. El problema es que el anta produce un cambio en la vasculatura del pulmón, le produce unas especies de mayor permeabilidad, se abren los poros y se traspasa el agua hacia los pulmones, de tal manera que podemos estar conversando y en 2 horas más la persona que tiene anta va a tener un cuadro de distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria, pero con falla cardíaca, porque también el virus se va al corazón. Y esa es la distinción muy importante, porque si a esta persona le sigo pasando suero, le estoy agravando el cuadro. Entonces, cuando uno tiene la sospecha, lo que tiene que hacer es tomar al paciente y llevarlo al centro asistencial más cercano que tenga UCI, porque el paciente va a necesitar ventilación mecánica, circulación extracorpórea, diálisis, una serie de medidas que probablemente... Entiendo que no hay medicamentos específicos, sino más bien un tipo de tratamiento que se le acompaña. Se llaman medidas de soporte vital avanzado, que incluyen incluso esto de, como no se puede oxigenar la sangre en el pulmón, lo que uno hace es pasarla por una máquina que se llama circulación extracorpórea para que por ahí se ventile y haga el intercambio gaseoso. Pero eso no hay en todas partes, de hecho en Concepción no hay, y no tendría por qué haber tampoco. ¿Todas las medidas que se están tomando en el país son suficientes? ¿Le parece que se está atacando correctamente este tema? Nosotros pensamos, los especialistas infectólogos, el doctor Guillermo Acuña, presidente de la Sociedad Médica de Santiago, quien hoy día conversaba conmigo, me decía que efectivamente parece ser que para el nivel de país que nosotros tenemos, tenemos una vigilancia que es adecuada, tenemos unos medios de tratamiento que también están a disposición. No hay vacuna para esto, para este virus no hay vacuna. Hay algunos virus de anta que tienen vacuna, pero el que nosotros tendríamos que ocupar sería el virus antes. Con gente que ha tenido el anta. Exacto, pero esa no es inmunización, eso es tratamiento. Porque en el fondo lo que se hace es usar el suero de pacientes que están convalecientes del anta para darle anticuerpos a la persona. Ahora, esto es bien interesante, porque también depende del inóculo, la gravedad del cuadro. Si yo llego a tener, si yo pudiera medirle la cantidad de partículas, que se llama carga viral, igual que en el SIDA, yo le mido la carga viral. Si mido la cantidad de partículas por gramo de tejido en el cuerpo y esa supera las 400.000, el paciente está perdido, va a morir. Si tiene menos de 75.000, se va a salvar, probablemente. Pero esa discriminación no la puedo tener en forma clínica, no la hacemos habitualmente en el manejo clínico de los pacientes. Pero hay algunos casos de personas, un joven en este caso en Los Ángeles, que está en estado grave en el hospital de Concepción, no sé si tiene antecedentes de él. Sí. En general,
salvo los 2 muertos, hemos tenido la suerte de que muchos se han recuperado relativamente bien. Pero la persona que queda con secuelas importantes, en general en promedio tardan 30 días en salir del hospital y después quedan con mucho deterioro de la masa muscular. Es una infección viral. Y a recuperarse un 100% o queda siempre secuela. Aquí hay que hacer la distinción. Uno es el daño directamente producido por el virus, que significa mialgia, inflamación sistémica. Pero eso después, me imagino, eso pasa. Ya. El problema es todo lo que ocurre con la insuficiencia respiratoria, el uso de oxígeno, el uso de la diálisis, el distrés respiratorio, que eso sí deja secuelas, incluso puede dejar a una persona dependiente de oxígeno de por vida. Ahora, nosotros sabemos que el 70% de los infectados por ANTA es gente joven en edad productiva, probablemente mucho más frecuentemente hombres también, de tal manera que es una pérdida productiva. Ahora, el hecho de llegar a casas que están deshabitadas, que están en zonas rurales, siempre se recomienda cuando uno entra, primero ventile, segundo limpie con cloro. La nariz. Claro, eso mismo voy a preguntar. Yo creo que uno abre la puerta y ya está con bichos ahí. Claro, hagamos una precisión, no todos los ratones corilargos están infectados con el virus, el 6%. Pero nosotros no sabemos cuál es ese porcentaje y si ese es el que le tocó habitar la casa que nosotros vamos abriendo. Las personas deben cubrirse la nariz y evitar inhalar. Al momento de entrar, deben cubrirse la nariz hasta que uno verifica que no hay ratones muertos, deposiciones de ratón, evidencias de orina, porque lo que uno inhala es el virus que se aerosolizó. ¿Y qué hace si entra y ve fecas de ratón? Mejor sale de ahí, clausura la casa, ¿qué hace? No creo que eso pueda ser practicable, podría ser, pero lo que uno debe hacer es recoger la muestra del ratón o la deposición del ratón, protegiendo su integridad, depositarla en un lugar cerrado, en donde no signifique que ese mismo ratón siga contaminando, lavar con cloro, desinfectar, ventilar. El virus es muy sensible al ambiente, a la luz, a la desecación, al calor y al cloro. De tal manera que uno puede con esas medidas resolver rápidamente el hábitat. Entra, limpia, hace todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas hay que darle? Un par de horas, un par de horas. No es un día entero, pero es un par de horas. Ahora, esto incluye las leñeras, lugares que habitualmente uno no limpia y en donde están los ratones en mayor número. Gracias, doctora. Un placer. Carolina Herrera, directora de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, nos está explicando cómo esto del virus, sobre todo por lo grave que es, porque no es tan masivo, pero como es tan grave, las probabilidades de desenlace fatal son tan altas que conviene que todos conozcamos muy bien este bichito porque